Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Francisca Neicuán, soy de la comuna de Río Negro, la iglesia Quisqueya-Alfún y representando a la quinta zona. Yo les voy a compartir sobre la carta primera Tesalonicenses y a medida de introducción, Pablo pasó relativamente poco tiempo en la ciudad tesalónica. Aunque pudo establecer una iglesia durante el tiempo que estuvo allí, es posible que no hubieran muchas instancias para instruir a los nuevos conversos, así que sorprende que les escribiera una carta para tratar algunos asuntos. Tenemos algunas preguntas importantes que dice, ¿quién escribió Primera Tesalonicense? El apóstol Pablo fue el autor principal, sin embargo, Timoteo y Silvano, Silas, contribuyeron también ahí. ¿A quién estaba dirigido? La epístola estaba dirigida a la iglesia tesalónica, a los hermanos y hermanas que habían llegado a la fe en Jesucristo, como resultado del breve ministerio de Pablo en esa ciudad, durante su segundo viaje misionero. ¿Cuándo se escribió? Bueno, esta carta se escribió poco después de que Timoteo se reuniera con Pablo en Corinto y llevara noticia alentadora sobre el crecimiento en Cristo de los tesalonicenses y su afecto por el apóstol. Pablo respondió al informe de Timoteo escribiendo esta carta en algún momento de su ministerio de 18 meses en Corinto. ¿Dónde ocurrieron los eventos? En Tesalónica, donde se encontraban los destinatarios de la carta de Pablo. Era la capital autónoma de Macedonia y sede del poder romano. Estaba ubicada en la intersección de las rutas comerciales fluviales y emplazada en la vía Egnatia, una importante calzada romana. Aquí les voy a hablar sobre la forma de que Pablo desarrolla su ministerio. Transmite la palabra de Dios y comparte su propia vida, como sale en el capítulo 2, versículo 8. El evangelio no solo llegaba de palabra, sino también de poder y hechos. La motivación de Pablo era agradar a Dios y expresar su preocupación por el bienestar de los tesalonicenses. Su mensaje no procedía de error, impureza ni engaño, sino de integridad y verdad. Pablo tampoco utilizó el ministerio para encubrir avaricia, sino que trabajó para cubrir sus necesidades materiales. Tenemos tres temas principales en Primera de Tesalonicenses, que es la persecución, la santificación y la segunda venida de Cristo. En la persecución, la iglesia se fundó en medio de la persecución. Por eso Pablo tuvo que abandonar la ciudad y la congregación seguir adelante. Él alentó a los creyentes para que no se inquietaran por aquellas tribulaciones, ya que con seguridad los cristianos tienen que sufrir. La santificación. La salvación no acaba cuando una persona cree en Cristo y recibe el perdón de los pecados. En el capítulo 3, versículo 13, Pablo ora para que el corazón de los creyentes tesalonicenses se afirme y sean irreprensibles en santidad delante de Dios. Señala que la voluntad de Dios para ellos es que se obtenga de la inmoralidad sexual y se amen los unos con los otros. También tenemos la segunda venida de Cristo, que en cada capítulo de esta epístola se menciona el regreso de Jesús. Se señalan actitudes específicas, acontecimientos y exhortaciones relacionadas con el día del Señor, con la seguridad de que los cristianos no están destinados a la ira de Dios. El mensaje y propósito de esta epístola es que Timoteo hizo saber a Pablo que aunque la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo aflicciones, se aferraba a la fe. Aunque existían pequeñas confusiones doctrinales, aún así ellos trabajaban para el amor del Señor y esperaban con paciencia el regreso de Cristo. Pablo escribió para alentar a los creyentes en su fe y recordarles que la santificación era la voluntad de Dios para ellos y corregir las equivocaciones en cuanto a los acontecimientos del final de los tiempos. Aquí tenemos un pequeño bosquejo de esta carta. El número 1 es salutación, capítulo 1, versículo 1. Número 2, elogio a los tesalonicenses del capítulo 1, versículo 2 al 10.
donde se habla también de la obra del Evangelio, su aceptación al Evangelio. Número 3, la conducta en el ministerio, del capítulo 2, versículo 1 al 16, donde tenemos los temas la visita y el ejemplo de los misioneros, las respuestas varias al mensaje de Dios. Número 4, la preocupación por los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 13. Número 5, llamado a la santificación, capítulo 4, versículo del 1 al 12, donde dentro de eso tenemos la abstenerse a la inmoralidad sexual y practicar el amor fraternal. Número 6, la segunda venida de Cristo, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 11, donde dentro de eso tenemos el arrebatamiento de los santos y el día del Señor. Y número 7, exhortaciones finales y las bendiciones, que es capítulo 5, del 12 al 28. Para enseñanzas para nuestra vida, para que podamos guardarlo en nuestro corazón, es que aunque podamos controlar nuestras circunstancias, sí podemos controlar nuestra actitud y nuestras acciones. La voluntad y el deseo de Dios es que sigamos transformándonos a su imagen en nuestro pensamiento, palabras y acciones. Es decir, que seamos santos. Y al hacerlo, aquellos que no creen, incluso los que nos persiguen, podrían llegar a conocer al Señor. Amén. Este sería el tema de esta carta, de esta epístola. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Muchas bendiciones.